Eh, Queda entonces claro que la preservación del cuerpo era importantísimo para los antiguos egipcios, para la civilización egipcia, la preservación del cuerpo. Una preservación que para las ciencias forenses es muy importante, porque en ella podemos analizar, podemos disertar y preguntarnos sobre esos momentos previos a la muerte y después de la muerte. Y estamos diciendo que esa preservación en un momento o en un primer momento fue una preservación natural, ya fuera por la salinización, los minerales o los componentes que tienen algunos territorios o algunos terrenos, ya fuera por el frío del hielo o en este caso las arenas del desierto. Mm, Por ejemplo, la conservación de la momia de Seti I en el antiguo Egipto. Es una conservación en donde hasta hoy sigue arrojando datos desde las ciencias forenses, sigue preguntándonos eh, cómo se dio esa conservación de ese cuerpo y el bicarbonato de sodio era principal y utilizado en toda esa ritualización en donde los órganos se guardaban en unos recipientes llamados canapes. Se guardaban ahí y se utilizaba natrón, se utilizaba lo que era la sal, se utilizaba lo que era el bicarbonato de sodio, se utilizaba la resina, todos estos elementos. Y habían varios tipos de resinas, importantísimos para la momificación. Y luego se envolvía el cuerpo en linos. Los órganos también eran guardados en sales especiales. Para los egipcios ese paso al inframundo era mucho más valioso que la misma vida. Y el Valle de los Reyes sigue arrojando mucha información desde las ciencias forenses y analizando, por ejemplo, las deidades egipcias, encontramos de que precisamente se buscaba protección o se buscaba refugio de la muerte en esas deidades. O sea que desde este contexto histórico podemos obtener mucha información acerca de cómo se dio la muerte durante esos periodos egipcios. Parece ser de que en algunos faraones hubo conspiración por parte de los mismos sacerdotes, que luego en un curso de egiptología lo vamos a ver, pero es importante
porque allí tomamos aspectos relevantes de las ciencias forenses. Ra, Ra, el dios sol. El calor, las altas temperaturas fue una de las causas más registradas en los aspectos históricos del antiguo Egipto. Ra, Ra, el dios sol. La sequedad, el calor, las altas temperaturas. Y se registra que Ra, precisamente en esos oasis o en las pirámides que se construía, brindaba sombra, brindaba descanso. Ra, lo que era Ra. Rak. Estaba también Amón, el dios de la creación, muy relacionado con el Nilo, la creación, porque del Nilo nacía la civilización egipcia. Del Nilo surgía la civilización egipcia. Entonces estaba muy relacionado con lo que era la creación. Horus, porque también se registra que muchas muertes fueron por grandes guerras que libró Egipto, tratando de conquistar otras civilizaciones, tratando de conquistar otros territorios, tratando de conquistar otros lugares. Horus les ayudó, Horus los acompañó, Horus los protegió. Horus, Dios de la caza y la guerra, la caza de animales. Las guerras que libró Egipto fueron muchas porque las grandes pirámides que construyeron necesitaron de muchas personas. Todavía hay grandes estudios arquitectónicos, históricos, en donde estas pirámides necesitó de mucha mano de obra, requirió de mucha mano de obra. Y esa mano de obra era gente esclava, gente que libraba guerras. Y en esas guerras pues se produjo muchas muertes, muchas muertes, muchas muertes registradas, tanto que se escribió el libro de los muertos, el libro de los muertos. Horus, el dios de la caza y la guerra. Horus. Anubis, dios del más allá, el que abría ese vórtice, el que hacía esa alusión. Anubis, el que hacía esa regresión al más allá. El rey de ese inframundo.
el gobernador del inframundo, el inframundo, Anubis. $70 se demoraba esa ceremonia fúnebre. 70 días se demoraba esa cámara ardiente para la preservación de ese cuerpo, para la conservación por siglos de ese cuerpo. Natrón, resina, sales, carbonato de sodio. Todos estos elementos importantísimos para el cuidado y para la preservación del cuerpo. Todos estos elementos importantísimos, no solo en ese siglo, sino que siguen siendo importantes hasta hoy. Son grandes aspectos que se pueden tomar y desde las ciencias forenses analizar estos cuerpos para reconstruir las escenas de lo que pasó. En Grecia, recordemos a Pericles. Recordemos este gran gobernador. Recordemos este gran hombre de guerra, Pericles. Y recordemos que Pericles se preocupó por el Paternón, se preocupó por la democracia de Grecia. Fueron grandes adelantos en la arquitectura, en las artes, en el ágora, en el gobierno. Pericles. Y recordemos su muerte por una peste. Una peste que fue la peste ateniense, una de las pestes registradas en lo que ha sido la historia de la humanidad. Su causa de la muerte fue la peste ateniense. Una peste que precisamente se extendió desde Egipto hasta Grecia. Se extendió la peste ateniense y esta peste ateniense acabó con la vida de Pericles. No fue muerto en las guerras, no fue muerto por conspiración ni en la batalla, sino que murió por causa de la peste ateniense. Y hay algo muy importante ahí desde las ciencias sociales y desde las ciencias forenses. El análisis de los virus, la mortalidad de algunos virus. Y ahí vamos a analizar lo que es los virus más adelante. Y la manipulación de estos en los laboratorios. Pero Pericles murió por causa de la peste ateniense.
Una peste que lo llevó a la muerte. La antigua Grecia registra las guerras del Peloponeso, por ejemplo. Esa gran disputa entre Atenas, amante de la filosofía, de las artes, de la cultura, y Esparta, amante de la guerra, la gimnasia. Dos grandes ciudades enfrentadas entre sí, en donde el factor determinante fue la muerte, en donde el factor determinante era la eliminación del otro. Las guerras del Peloponeso, que llevaron a ese enfrentamiento entre Atenas y Esparta. Hoy, esa reconstrucción del Paternón, esa reconstrucción de la muerte de Pericles, esa reconstrucción de lo que sucedió realmente en la guerra del Peloponeso y de lo que pasó con la peste ateniense. Desde ahí podemos sacar elementos importantes e indispensables desde las ciencias forenses. Se registra el diluvio de Noé, por ejemplo, en la Biblia. Y después de que pasó ese diluvio, habrán de imaginarse ustedes el estado de putrefacción, que es uno de los aspectos más importantes que vamos a analizar acá en la ciencia forense. El post-mortem, el mortem, previo y después. Cómo se va poniendo ese cuerpo que va estando, que está entrando en estado de putrefacción. ¿Cómo se va poniendo ese cuerpo? ¿Cómo se pone ese cuerpo que está en estado de putrefacción? Putrefacto, la putrefacción, los olores que expele ese cuerpo, los químicos que libera ese cuerpo, los líquidos que libera ese cuerpo. Es por eso que los egipcios lavaban ese cuerpo con agua y vino. Agua y vino, y se utilizaba sal, natrón, resinas, para que Anubis le diera la bienvenida al inframundo. Es necesario entender de que terremotos, los cuales fueron registrados, como el terremoto que pasó en Asia, o que sucedió en Asia, la erupción del Vesubio, en lo que es Pompeya Herculano,
una erupción de grandes magnitudes, donde muchos cuerpos, muchos componentes lograron conservar esa historia. Pero hoy desde las ciencias forenses hay muchas inquietudes sobre esos últimos momentos, sobre qué estaban haciendo esos cuerpos. Sus posiciones reflejan una indicación y cómo lograron preservarse a lo largo de esa historia. Entonces eso pues deja información. El terremoto en Antioquia, por ejemplo, que se registra de los emperadores romanos, Trajano, que logró sobrevivir a ese terremoto, y hay una narración de sobrevivencia. Entonces no solamente una muerte por causas de las guerras, como las guerras del Peloponeso en Grecia, o la peste ateniense, o el diluvio de Noé, o la erupción del Vesubio en Pompeya, Herculano, o el terremoto en Asia, o el terremoto en Antioquía. ¿Sí? Son aspectos importantes a analizar desde las ciencias forenses en lo que es la historia antigua y el recorrido que ha tenido las ciencias forenses. La muerte de Germánico, el general de Tiberio. Germánico, uno de los hombres que podía haber sucedido a Tiberio emperador, pero murió porque bebió una bebida envenenada que le ofreció Pisón. Germánico. Germánico, el padre de Calígula. Germánico, un hombre de guerra, pero que murió envenenado. El envenenamiento, el estudio de sustancias, la toxicología, tiene que ver ahí también en lo que es las ciencias forenses, y desde mucha antigüedad el estudio de sustancias químicas. Y en esto vamos a estudiar, por ejemplo, a entender, a estudiar lo que ha sido algunos venenos como el arsénico, que ha sido utilizado. Venenos como el arsénico, venenos como el sarín, el talio. Estos tres venenos y otros muchos, algunos pertenecientes a los hongos, otros a venenos, por ejemplo, de serpientes. Se dice que Cleopatra murió por el veneno de una serpiente. El estudio
Estos estudios son de vital importancia para comprender las ciencias forenses. La toxicología juega un papel importante en este estudio.